Buenos días, profesor, compañeros. El día de hoy vamos a hacer el laboratorio número 3, servidor FTP. Primero que todo, quería dar una pequeña descripción que es el protocolo FTP. Como su sigla lo indica, significa File Transfer Protocol, protocolo de transferencia de archivos. Este es un protocolo que se utiliza para transferir archivos, cualquier tipo de archivo, directamente de un dispositivo a otro. Este es uno de los protocolos que se empezó a utilizar desde hace muchísimo tiempo, con uno de los, en este caso, vamos a utilizar lo que es un servidor FTP. Para ello vamos a hacer uso de la consola. Vamos a instalar primero que todo el servidor. Para eso vamos a ir a la parte de la consola, vamos a escribir sudo apt update. Luego de eso vamos a escribir sudo apt install vsftpd, que sería el servidor FTP. Ahí podemos ver cómo se descargan los paquetes dentro de Debian. Por otra parte también tenemos los que son los servicios VSFTPD. En este caso vamos a hacer uso de vamos a instalar este servicio. Como pueden ver, ya aquí se está extrayendo lo que son los paquetes del servicio de FTP. Una vez finalizada, escribimos sudo service vsftpd status, o sea, es el status que corresponde al servidor FTP. En este caso, una vez ya demos clic, vamos a hacer uso de esta herramienta. A continuación, mi compañero va a explicarle cómo se crea un usuario para FTP. Bueno, para crear un usuario en FTP, debemos primero escribir sudo add user usuario FTP. Ya a medida que nos habilite la creación del usuario, vamos a tener que escribir la contraseña y el nombre que le queramos poner. Luego de esto vamos a utilizar el código sudo mkdir /home /usuario /ftp /ftp. Luego usamos el código sudo cron show nobody no group /home /usuario ftp /ftp. Luego de esto usamos el código sudo smooth a-w home /usuario ftp /usuario ftp. Ya después seguimos usando el código sudo mkdir /home /usuario ftp /ftp /add. Por último, utilizamos el sudo from usuario ftp usuario ftp
/home /usuario FTP /FTP/add. Y luego de esto, mi compañero Pablo va a hablar sobre modificar el archivo ps/ftpd.config. Siguiendo con lo que los compañeros explicaron anteriormente, una vez hemos creado el usuario, asignamos grupo, modificamos permisos y creamos la carpeta que vamos a compartir por FTP. El siguiente paso, primero que todo, es verificar que la misma se creó. Para esto entramos al directorio root, entramos a home y en home podemos ver que están tanto el usuario host del computador que se está utilizando y el nuevo usuario FTP que creamos. El siguiente paso sería hacer la configuración para que nos permita darle utilidad al usuario que creamos y su contenido. Para esto, utilizando permisos de administrador con sudo, utilizamos a manera de ejemplo el editor Vim y modificamos el archivo que se encuentra en la carpeta etc y modificamos el archivo evsftpd.conf. Para facilitar este ejemplo, lo que podemos hacer es copiar las configuraciones que están aquí a la derecha de la pantalla, porque son muchas, y copiarlas dentro de este archivo. Y aquí es donde se encuentra la importancia de abrir el archivo utilizando sudo, dado que si no lo hacemos, no nos va a permitir modificar absolutamente nada, sino que solo lo abriremos a forma de lectura. Ahora que modificamos, únicamente presionamos Shift.wq y salimos del editor. El siguiente paso, entonces, ahora que ya está editado el archivo, podemos probar que ese es el caso. Podemos utilizar el comando cat y como vemos, los cambios se grabaron correctamente. Y por último, como dice la lista de pasos, lo último que debemos hacer es habilitar el servicio. Para esto, una vez más, utilizamos sudo. Si nuestro sistema, en el caso de sistemas Linux en base a Debian, utilizamos systemmd, así que debemos utilizar system control. Sudo systemctl restart vsftpd.service.
Y como vemos, fue exitoso, no devolvió ningún error. Podemos repetir el comando que se hizo al inicio y podemos ver que el servicio está activo. El último paso, este depende de la preferencia. Podemos instalar FileZilla para probar que se establece correctamente el servidor. Podemos hacerlo utilizando sudo apt install FileZilla con doble L aquí en el terminal, o podemos hacerlo en nuestro buscador de preferencia. Para esto descargamos el que dice FileZilla Client. Vamos a descargar. Y aquí podemos ver que se abrió el cliente exitosamente. No es necesaria una instalación. Esa es la diferencia. Si lo hacemos por aquí, este se va a instalar y va a colocar archivos en nuestro directorio de raíz. Si lo hacemos por acá, solamente hay que ejecutar el archivo bash. Por último, para probar lo que hicimos, lo que debemos hacer es colocar la información que ya probamos anteriormente en el terminal. Como se trata de localhost, lo que debemos hacer es colocar 127.0.0.1, nuestro usuario, que fue el que colocamos hace unos minutos, la contraseña. Esto se puede dejar vacío. Por defecto este es el puerto 21. Vamos a conectar rápidamente. Guardar contraseña. Él nos dará un aviso dado que no configuramos la parte de FTP sobre TLS. Y como podemos ver, aquí está la carpeta remota que configuramos, por lo que la configuración fue exitosa.